¿Has sentido ese momento en que las decisiones parecen flotar en una neblina y tu corazón late con una mezcla de incertidumbre y culpa? Te despiertas con la sensación de que algo está mal. No sabes si avanzar o detenerte, y mientras más piensas, más perdido te sientes. Quizá aquí comienza a tomar forma. Algo está bloqueando tu discernimiento y tú ni lo sabías. Ese silencio interior, esa voz que antes te guiaba, ahora tiembla entre el ruido y la duda. Si has llegado hasta aquí, puede que Dios te esté señalando hoy por una razón. El bloqueo que te embarga necesita ser descubierto para que vuelvas a ver con claridad. Hay una bruma que anestesia el alma cuando las decisiones pesan más que las respuestas. Esa sensación de haber orado, de haber buscado a Dios y aún así estar sin rumbo, sin una señal real en el pecho. Esa es una llamada que no puede pasar desapercibida. Tal vez sientes que cargas más peso del que tus hombros pueden sostener, pero hay esperanza. Hoy estás aquí para entender, para identificar un obstáculo invisible que está frenando tu capacidad de juzgar con sabiduría espiritual. Y cuando lo veas, podrás comenzar a liberar de verdad el discernimiento que Dios te dio. Entender qué está bloqueando tu voz interior es el primer paso para restaurarte. Es como limpiar el cristal de una ventana empañada. No se soluciona empujando con más fuerza, sino retirando la suciedad que impide ver el paisaje. Y el lente espiritual, ese don de reconocer la voz de Dios, se oxida si no se cuida, si no se alimenta con atención real, pausada, con silencio consciente. Si estás dispuesto a revisar con honestidad qué ruidos, miedos o culpas te están nublando, entonces estás en el lugar correcto. Hoy te invito a un viaje. No será un recorrido fácil, pero sí liberador. Primero encontrarás el ruido que te distrae. Luego descubrirás la prisa que sabotea. En el camino, escucharás historias de personas que recuperaron claridad espiritual. Aprenderás técnicas simples para calmar tu mente cuando el estrés te gobierna. Reconocerás comparaciones y culpas que han robado tu visión, y al final descubrirás una forma de discernir más firme y confiada, temperada en comunidad y oración. Todo eso paso a paso, para que vuelvas a alinear tu mente y tu alma con la sabiduría divina. Si esto resuena en tu interior, te animo a suscribirte al canal. No es solo para recibir más mensajes, sino para integrarte a una comunidad de fe que está aprendiendo a discernir en un mundo de voces superpuestas. Aquí no prometemos respuestas fáciles, aquí prometemos caminar contigo, descubrir juntos los bloqueos y volver a ver con ojos nuevos la voz del Creador. Si te quedas, encontrarás herramientas, oraciones y testimonios que te sostendrán. Y lo más importante, encontrarás un lugar donde tu búsqueda de claridad no es raridad, sino deseo legítimo de fe. Así que respira hondo, permite que tu mente se abra un poco más. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, aunque solo sea una chispa de curiosidad, una brisa de esperanza, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que aprenderás a continuación no es teoría, es una guía para recuperar la voz de tu discernimiento espiritual y actuar con confianza en medio de la vida real. Hay un tipo de dolor que no grita pero pesa. Es el agotamiento de un alma que intenta decidir con claridad pero no puede. Un corazón que quiere escuchar la voz de Dios, pero todo su entorno suena más fuerte. ¿Te ha pasado? Te sientas en silencio intentando orar, pero tu mente salta de un pensamiento a otro. El mensaje que no respondiste, la preocupación por el trabajo, la noticia que viste sin querer. Ese cúmulo de estímulos, pantallas, opiniones, pendientes, juicios, se convierte en una niebla que apaga tu discernimiento. No es que Dios no esté hablando, es que el ruido te ha robado la capacidad de escuchar. Jesús, en su sabiduría perfecta, nos dio un ejemplo profundo, pero muchas veces olvidado. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. El Hijo de Dios, rodeado de multitudes, de urgencias, de expectativas, se retiraba. Se apartaba del bullicio no porque no amara a la gente, sino porque su discernimiento
dependía de su conexión íntima con el Padre. Si Él necesitaba silencio, ¿cuánto más nosotros? Vivimos en una generación donde cada minuto se llena con algo. Si no es trabajo, es entretenimiento. Si no es una conversación, es un video, una música, un pensamiento intrusivo, y el alma se va endureciendo, como una tierra que no recibe lluvia tranquila. Por eso, es urgente aprender a detenernos, no a escapar, sino a vaciar el ruido. El discernimiento espiritual no florece en el caos, necesita espacio para respirar. Como el eco que solo se escucha cuando cesan todas las otras voces, así también tu guía interior se amplifica cuando el mundo exterior se silencia. Te invito a un ejercicio sencillo, pero profundo. Mañana al despertar, antes de tocar tu celular, antes de revisar cualquier cosa, toma 5 minutos para sentarte en silencio. No para pensar en todo lo que tienes que hacer, sino para presentarte ante Dios. Di, aquí estoy, vacío mi mente. Habla, Señor. Tal vez no oirás una voz, tal vez solo sentirás paz, pero ese momento marcará el tono de tu día, porque en la pausa matinal se restauran los sentidos espirituales como el músico que afina su instrumento antes de tocar la primera nota. Imagina tu alma como una caverna. Si está llena de gritos no hay eco, pero si está vacía, hasta un susurro se amplifica. Así funciona el discernimiento. No necesitas más información, más consejos, más opiniones. Necesitas limpieza interior. Necesitas silencio intencionado. Necesitas un tiempo donde el único sonido sea el de tu corazón buscando a Dios. Hoy, haz un compromiso contigo mismo. Regálate un momento sin pantallas, sin tareas, sin conversaciones externas. 5 minutos solo para ti y para Dios. Que no te asuste el silencio. En Él no hay abandono, hay encuentro. Y si permaneces ahí, día tras día, descubrirás que las respuestas que buscas no están tan lejos. Solo estaban esperando a que bajaras el volumen del mundo. La prisa es uno de los enemigos más disfrazados del discernimiento. Esa urgencia interna de tener que resolverlo todo ahora, de no dejar espacio para lo incierto, de controlar cada resultado. Y aunque parezca que estás siendo eficiente, lo que muchas veces ocurre es que estás tapando la voz suave del espíritu con tus propias exigencias. No es que no sepas qué hacer, es que no te has dado el permiso de escuchar con calma. ¿Recuerdas a Salomón? Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Él no pidió riqueza, ni victoria, ni fama. Pidió sabiduría. Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo. 1 Reyes 3:9. No pidió más datos, pidió un corazón que escuche. Porque el discernimiento no viene de acumular información, sino de cultivar un oído atento, sereno, sensible. La sabiduría no grita, susurra. Y si vives corriendo, si decides bajo presión, si actúas sin detenerte, es muy probable que pases por alto las mejores señales que Dios intenta enviarte. Vivimos bajo un ritmo artificial. Todo urge, todo debe resolverse en minutos, y eso crea una ansiedad sutil pero constante. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo la oportunidad? ¿Y si no hago nada? Pero déjame decirte algo que tal vez tu corazón necesita oír. Hay decisiones que solo se iluminan en la pausa. Hay caminos que solo aparecen cuando te detienes a mirar. Hay respuestas que solo emergen cuando tu alma se aquieta y respira. Por eso, cada vez que te enfrentes a una situación que te presione, respira, cuenta hasta 10 y luego ora. Haz de esto una práctica diaria. Antes de tomar una decisión, grande o pequeña, haz una pausa intencionada. Respira hondo, cierra los ojos, di en silencio: Señor, que no me mueva la urgencia, sino tu paz. Esa frase sola puede ser el ancla que estabiliza tu alma en medio del torbellino, porque cuando el corazón se tranquiliza, el espíritu comienza a hablar más claro. No porque haya cambiado el mensaje, sino porque ahora sí puedes escucharlo. Imagina que tu vida es un avión. ¿Verdad que ningún piloto despega sin verificar cada instrumento primero?
Tú también necesitas revisar los indicadores del alma, tu paz, tu certeza, tu conexión con Dios. Si algo de eso está apagado, no es momento de despegar. Es momento de esperar, porque es mejor retrasar una decisión que acelerar hacia un lugar equivocado. No te apures por llegar, apúrate por discernir. El discernimiento se afina en la lentitud sagrada, en esos espacios donde no haces nada más que estar presente con Dios. Y eso, aunque parezca improductivo, es lo más poderoso que puedes hacer, porque cuando estás conectado, cuando tu espíritu está alineado, las decisiones fluyen con más ligereza. No porque sean fáciles, sino porque no estás solo en ellas. Así que hoy, si sientes confusión, ansiedad o urgencia, no decidas aún. Haz una pausa, respira, busca silencio y repite: no me guiaré por la prisa, sino por tu voz, Señor. Porque ahí, en esa frase sencilla, empieza el verdadero discernimiento. A veces, lo que más apaga nuestro discernimiento no es un gran pecado ni una gran caída, sino simplemente el cansancio. El desgaste diario de hacer, de responder, de cuidar, de sostenerlo todo sin pausa. Eso fue lo que le pasó a Ana. Esposa, madre, empleada, voluntaria en su iglesia, siempre sonriendo, siempre disponible, pero por dentro, vacía. Su vida se había llenado tanto de responsabilidades que ya no cabía el silencio. Y sin silencio, perdió la escucha. Sin escucha, perdió la dirección. Y cuando eso sucede, todo empieza a sentirse borroso. Ana no dejó de amar a Dios, no dejó de creer, pero dejó de detenerse, y al dejar de detenerse dejó también de recibir. Fue una tarde cualquiera cuando el agotamiento fue más fuerte que su agenda. Decidió cancelar una reunión, apagar el celular y sentarse sola en el parque con su cuaderno. Nada planeado, solo estar. Y ahí, entre el susurro del viento y el ruido lejano de los autos, algo se quebró. Lloró por dentro, no lágrimas visibles, sino esas que el alma llora cuando reconoce que se ha perdido de sí misma. En ese retiro improvisado, recordó una antigua promesa que llevaba años sin leer. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. Esa frase fue como un eco sagrado en su interior. No necesitaba esforzarse por escuchar, solo necesitaba detenerse. Ana comprendió que no era una mala cristiana por no saber qué hacer, sino una hija amada que necesitaba volver a escuchar desde el silencio. No para obtener respuestas rápidas, sino para reencontrarse con la presencia que da paz antes que dirección. Desde entonces, Ana estableció un hábito que cambió su vida. Cada semana se regala un retiro express, 2 horas sin celular, sin tareas, sin demandas, solo su Biblia, un cuaderno, una caminata lenta o una silla en su balcón. En esos espacios no siempre recibe revelaciones impresionantes, pero sí recupera algo vital: claridad. Y cuando la claridad regresa, el discernimiento florece. Porque ver claro no siempre significa saber qué hacer, sino sentir con certeza que Dios está contigo, incluso cuando no sabes a dónde ir. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste sin culpa? ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada y permitiste que Dios hiciera todo? No se trata de abandonar tus deberes, sino de proteger tu conexión, porque un alma que no se renueva termina confundiendo voces, la del miedo con la prudencia, la de la urgencia con la voz de Dios, la del deber con la del llamado. Pero cuando recuperas espacios de silencio sagrado, todo comienza a ordenarse. Imagina la tienda de campaña que Moisés levantaba fuera del campamento, lejos del ruido del pueblo. Allí se encontraba con Dios, cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Ese modelo sigue vigente. Todos necesitamos ese lugar al margen del ruido, donde nuestra visión se alinea, donde el corazón se despeja, donde la voz divina se vuelve audible de nuevo. No es magia, disciplina espiritual, es amor propio bien entendido, es fe en forma de pausa.
Hoy, si te sientes desorientado, no intentes resolver más. Intenta detenerte, y en ese detenerte, dile al Señor: aquí estoy. No quiero correr sin dirección, quiero caminar contigo. Porque cuando el alma se aquieta, el cielo se pronuncia, no con estruendo, sino con ternura, y esa ternura es suficiente para devolverte la claridad. Hay un enemigo que muchos no reconocen, pero que roba más discernimiento que 1000 distracciones externas. Ese enemigo no grita con palabras, sino con sensaciones. Se manifiesta como ansiedad que aprieta el pecho, como enojo que nubla la vista, como tristeza que pesa en el alma. El exceso de emociones no gestionadas se convierte en una niebla espesa que distorsiona nuestra visión espiritual. No porque sentir esté mal, sino porque dejarse arrastrar por la emoción sin entregarla a Dios puede apagar la luz interior. A veces, tomamos decisiones solo por impulso. Reaccionamos en lugar de responder. Juzgamos antes de comprender. Y luego, en silencio, nos preguntamos por qué no logramos oír con claridad la voz de Dios. El problema no está en sentir, sino en no invitar al Espíritu Santo a que habite nuestros sentimientos. Porque cuando Él no está presente en nuestras emociones, ellas se apoderan de nuestro juicio, y lo que debía ser guía se vuelve confusión. La neurociencia lo confirma. El estrés prolongado activa el sistema límbico, centro emocional del cerebro, y apaga temporalmente el lóbulo prefrontal, que es donde discernimos, planificamos y reflexionamos. Cuando estamos dominados por emociones intensas, nuestra capacidad de tomar decisiones sabias se reduce drásticamente. No es debilidad, es biología. Pero cuando entendemos esto, podemos empezar a tomar pasos concretos para recuperar la calma que permite ver con claridad. Imagina un lago agitado por el viento. Las estrellas siguen ahí, pero no se reflejan en sus aguas. Así también tu alma, cuando está agitada por emociones intensas, pierde la capacidad de reflejar la voluntad de Dios. Pero cuando se aquieta, se vuelve espejo del cielo. Por eso la invitación de hoy es simple pero profunda. Cada vez que una emoción fuerte te embargue, detente un momento, respira y nómbrala en voz baja. Siento rabia, siento miedo, siento tristeza. Y luego, ora. Señor, entra en esta emoción, habita aquí, ordénala con tu paz. Ese pequeño acto de honestidad emocional puede ser la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta guiada. No es negar lo que sientes, sino invitar a Dios a redimirlo, porque hasta la rabia puede ser transformada en justicia si pasa por su fuego. Hasta la tristeza puede convertirse en consuelo si se entrega al Consolador, y hasta el miedo puede ser canal de fe si lo llevas al altar del encuentro. El Salmo 42 lo expresa de forma conmovedora. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista no niega su abatimiento, pero tampoco lo deja gobernar. Lo reconoce, lo nombra y lo orienta hacia la esperanza. Ese es el modelo que podemos seguir. Un modelo que no nos exige perfección emocional, sino rendición continua. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta emocional. Tal vez sientes que no puedes más, pero incluso ahí puedes elegir. Puedes cerrar los ojos, poner tu mano sobre el corazón y decir: Señor, aquí estoy. No quiero que esta emoción me gobierne. Quiero que tú me guíes en medio de ella. Y en ese simple gesto, el discernimiento comienza a volver, como una luz tenue que empieza a abrirse paso en la niebla. El juicio espiritual no requiere que estés siempre sereno, sino que invites a Dios incluso cuando no lo estás. Porque su paz no es la ausencia de emociones, es la presencia divina en medio de ellas. Y esa paz es la que aclara el camino, ilumina la mente y restaura la sabiduría interior. Hay un veneno que se infiltra sin hacer ruido, pero que tiene el poder de distorsionar completamente nuestra percepción del llamado divino. No aparece como un gran pecado visible, sino como una sensación pequeña, constante, casi imperceptible: la comparación.
Comienza con una mirada a lo que otro tiene, con una oración que no ha sido respondida en tu vida, pero sí en la del vecino, con un talento que admiras pero que sientes que tú no posees. Y sin darte cuenta, tu discernimiento empieza a nublarse, porque cuando enfocas tu vista en lo ajeno, desenfocas tu misión. La sospecha sutil se instala como un susurro. ¿Y tú? ¿Por qué no lo has logrado aún? ¿Será que Dios te ha olvidado? Esa voz no viene del cielo. Es una distorsión sembrada por la duda, porque Dios no repite llamados, no copia misiones, no distribuye dones según comparación humana. Él es creador, no imitador. Cada alma tiene un propósito irrepetible, pero cuando olvidamos eso, nos volvemos esclavos del espejo ajeno y dejamos de ver el rostro que Dios quiere revelarnos en el nuestro. Marta vivió esto en carne propia. En Lucas 10, mientras María escuchaba en silencio los pies de Jesús, Marta se inquietaba con los quehaceres, y al ver a su hermana aparentemente inactiva, sintió injusticia, se comparó, y pidió a Jesús que interviniera, pero el maestro, con ternura firme, le respondió que María había elegido la mejor parte. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso cuando estamos sirviendo, el corazón puede desviarse si nos enfocamos en lo que el otro hace o no hace, y esa distracción roba la paz que necesitamos para discernir. Compararse no solo genera envidia, también provoca agotamiento, autoexigencia excesiva y un sentimiento crónico de insuficiencia. Vivimos intentando alcanzar estándares que no fueron puestos por Dios, sino por las expectativas que absorbemos sin darnos cuenta, y en ese esfuerzo se apaga el fuego único de nuestro llamado. La comparación es en esencia una negación sutil de la confianza en el diseño divino para nuestra vida. Por eso hoy te invito a un acto de restauración. Escribe 3 dones que Dios ha puesto en ti. No tienen que ser espectaculares ni públicos, pueden ser silenciosos, cotidianos, pero tuyos. ¿Eres compasivo? ¿Sabes escuchar? ¿Tienes una fe que persevera en medio del dolor? Esos dones puestos en las manos de Dios tienen poder eterno. Y luego de escribirlos, ora: Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en mí. Libérame de la necesidad de mirar al costado. Que mis ojos se fijen en ti. Cada linterna tiene su propia intensidad y su propia pila. Algunas iluminan de lejos, otras solo cerca, pero todas cumplen su función si son encendidas. Así es tu vida. No importa cuán grande o visible sea tu luz, importa que la mantengas viva. Dios no te llama a ser la lámpara del otro, sino a encender tu propia llama en el altar de su propósito. Si hoy te sientes apagado por mirar demasiado al costado, haz una pausa. Respira profundo. Recuerda que tú no estás compitiendo con nadie. Tu camino es único, tu ritmo es perfecto, tu historia está en manos de aquel que no comete errores. Y cada vez que sientas esa punzada de comparación, conviértela en oración. Gracias, Señor, por lo que haces en otros, pero también muéstrame lo que estás haciendo en mí. El discernimiento florece cuando dejamos de mirar a los lados y fijamos nuestra mirada en el cielo. Ahí, en ese punto de enfoque, la claridad vuelve, la paz se restablece y el alma respira con libertad. Hay heridas que no sangran por fuera, pero dejan cicatrices en el alma. Culpas que se esconden detrás de sonrisas educadas, de silencios prolongados, de oraciones que no se atreven a ser del todo sinceras. Tal vez tú también llevas algo que pasó, una decisión tomada, una palabra no dicha, un error que nadie más conoce, pero que tú no olvidas. Y sin darte cuenta, esa sombra ha comenzado a bloquear tu discernimiento, porque donde hay culpa sin gracia, hay niebla. Y donde hay niebla cuesta ver la dirección. La culpa tiene la capacidad de disfrazarse de humildad. A veces creemos que reconocernos indignos es espiritual, pero si eso nos paraliza y nos aleja del amor del Padre, no es humildad, es autoacusación, es una trampa sutil. Porque Dios no te pide que te autocastigues, sino que regreses, que sueltes la piedra que cargas y vuelvas al camino con un corazón restaurado. Pedro entendió esto en carne propia. Lo negó, no una vez, 3. En el momento más crucial,
Cuando Jesús más necesitaba lealtad, Pedro eligió el miedo y luego lloró amargamente. ¿Pero fue rechazado? No, fue restaurado. En Juan 21 vemos a un Jesús resucitado preparando desayuno en la orilla y preguntando 3 veces, ¿me amas? No para avergonzarlo, sino para redimir cada negación con una afirmación de amor. Dios no solo perdona, Él sana y restituye. ¿Y tú? ¿Qué estás cargando que te impide escuchar con claridad? ¿Qué te hace pensar que fallaste tanto que ya no mereces dirección? Esa voz no viene de Dios. Él no te acusa, te llama, no te condena, te invita. Por eso, te propongo un gesto simbólico de liberación. Toma una hoja, escribe en ella eso que te pesa, una culpa, un arrepentimiento, una carga del pasado. Luego, léela en voz baja, bendícela como parte de tu proceso y rómpela, arrójala lejos, como signo de que ya no la llevarás más contigo. La culpa no resuelta se transforma en un muro entre tu alma y la guía divina. No porque Dios se aleje, sino porque tu corazón se cierra, pero cuando la expones a su luz, ese muro se derrumba y el discernimiento vuelve a fluir como río limpio. Porque una mente clara nace de un corazón perdonado. Recuerda, el perdón de Dios no borra la memoria, pero transforma su significado. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que dolía, ahora enseña. Lo que te ataba, ahora te libera. Y desde esa libertad puedes discernir con mayor verdad. Porque un alma liviana ve con más nitidez. Imagina un pájaro intentando volar con una piedra amarrada a su ala. Por más que extienda sus alas, no logra altura. Así camina quien vive bajo la culpa. Pero tú fuiste creado para volar, para elevar tu visión, para escuchar la voz del cielo sin interferencias. Hoy, suelta esa piedra, suelta ese recuerdo que te hiere, suelta esa culpa que no ha sido resuelta. Y si no puedes hacerlo solo, pídele ayuda al Espíritu Santo. Muéstrame lo que debo soltar y dame fuerza para dejarlo atrás. Dios no te ve como el error que cometiste, sino como la redención que Él quiere escribir a través de ti. Tu historia no termina en el fallo, sino en el regreso. Y es ahí, justo en ese regreso, donde el discernimiento florece y las decisiones se alinean con su voluntad. Hay momentos en que sentimos que ya no distinguimos lo que viene de Dios y lo que nace de nuestras propias emociones. Tomamos decisiones apresuradas, opinamos sin claridad, juzgamos a otros sin mirar nuestro propio reflejo. Y en ese ruido interior, nuestro discernimiento se enturbia. Pero antes de señalar, de interpretar señales, de guiar a otros, hay una invitación urgente y amorosa del cielo. Renueva tu lente espiritual. Todos usamos lentes, lentes que se empañan con heridas no sanadas, con cansancio acumulado, con prejuicios aprendidos. Y lo más peligroso no es llevarlos, sino no darnos cuenta de que están sucios. Cuando tu lente interior está velado por la culpa, el miedo, la comparación o el agotamiento, todo lo que miras se deforma. Las decisiones parecen confusas, las personas se vuelven amenazas y hasta la voz de Dios parece lejana. Pero cuando limpias tu mirada desde dentro, todo se transforma. Los discípulos de Emaús caminaban cabizbajos. Jesús iba con ellos, pero sus ojos estaban velados. La tristeza, la desilusión, la expectativa rota, todo eso nublaba su discernimiento. No fue hasta que partió el pan que lo reconocieron. ¡Qué poderoso! El acto más cotidiano, compartir el pan, fue el que limpió sus lentes internos. No fue una visión, ni un milagro, fue la sencillez del amor. Así también sucede contigo. A veces esperas señales sobrenaturales, cuando Dios quiere abrir tus ojos en lo cotidiano, en una conversación, en una canción, en una palabra dicha con ternura. Pero para eso debes renovar tu mirada. ¿Cómo hacerlo? Comienza por rendir tus juicios. Detente antes de emitir opiniones. Respira antes de interpretar. Y sobre todo, ora antes de decidir. Una práctica profundamente espiritual es la del discernimiento compartido. Busca a alguien con quien puedas orar y reflexionar tus decisiones. Un amigo de fe,
Un mentor espiritual, alguien que no te diga lo que quieres oír, sino lo que tu alma necesita escuchar. Porque muchas veces Dios habla a través del otro, y el Espíritu Santo actúa con mayor claridad cuando dos corazones se unen en búsqueda sincera. Imagina un prisma sucio, por más luz que reciba, no logra reflejar colores con plenitud, pero cuando se limpia, los rayos se dispersan en toda su belleza. Así también es tu discernimiento. No necesitas más luz. Necesitas limpiar el prisma. Necesitas soltar tus certezas para dejar que Dios te revele la verdad. Y aquí va una propuesta concreta. Cada semana, elige un momento para compartir tus decisiones en oración con alguien de confianza. No para que te digan qué hacer, sino para que juntos escuchen al Espíritu, porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente, y su presencia disipa la confusión. Recuerda que juzgar sin discernimiento es como navegar sin brújula. Puedes moverte, pero no avanzar hacia el destino correcto. En cambio, cuando tu mente está renovada, tus palabras son más sabias, tus pasos más firmes y tu espíritu más liviano. Porque no caminas solo, caminas con Dios como tu guía. Hoy es un buen día para limpiar tus lentes, para dejar que el Espíritu Santo los lave con suavidad y firmeza. Y desde esa nueva mirada, verás con claridad no solo tus pasos, sino el propósito detrás de cada uno de ellos. Llegaste hasta aquí con el corazón dispuesto, con ese anhelo silencioso de entender por qué, a veces, todo parece nublado, aun cuando oras, aun cuando buscas a Dios con sinceridad. Pero hoy descubriste algo profundo. No es que hayas perdido tu discernimiento, es que algo lo estaba bloqueando. Y ahora que lo sabes, ahora que viste con claridad lo que antes estaba velado, puedes dar un paso nuevo. Quizás fue el ruido de un mundo saturado, la urgencia de querer resolver todo al instante, las emociones revueltas o el peso de culpas no procesadas. Tal vez fue la comparación con los demás que sin querer distorsionó tu visión única, o simplemente el agotamiento espiritual que te hacía mirar sin ver, escuchar sin oír, decidir sin paz. Pero ahora que nombraste esos bloqueos, algo se liberó dentro de ti. El discernimiento no es una habilidad intelectual, es un regalo espiritual que florece en corazones que hacen silencio para escuchar, que se vacían de juicios para llenarse de sabiduría divina. Y ese don está en ti. Solo necesitaba espacio, aire, libertad. Solo necesitaba que tú creyeras que aún puedes ver con los ojos del alma. Dios nunca te quitó la guía. Él sigue hablando, sigue guiando. Pero a veces es necesario apagar otros sonidos para oír el susurro de su voz. Por eso, hoy es un buen momento para comenzar una nueva práctica. Elegir conscientemente eliminar un ruido de tu vida. Quizás es el exceso de información, una emoción sin procesar, una culpa que no soltaste, una comparación que te resta, no importa cuál sea. Lo importante es que al hacerlo tu discernimiento comenzará a brillar otra vez. Y en medio de este proceso hay una promesa que te sostiene. Dios equipa a quienes le permiten guiar. Él no exige perfección, exige rendición. Él no te condena por haberte confundido, te abraza para que camines otra vez con pasos firmes, porque su voz es constante, amorosa, paciente, y está más cerca de ti de lo que imaginas. Antes de cerrar este mensaje, haz una pausa. Respira hondo. Pon tu mano en el pecho y di: Señor, hoy elijo escucharte más que a mis dudas. Hazlo con fe. Porque ese pequeño gesto puede abrir grandes caminos. Porque cada decisión que nace del discernimiento restaurado se convierte en semilla de paz, dirección y propósito. Recuerda, cuando tu mente se serena, las respuestas comienzan a brillar. Cuando tu interior se alinea con el cielo, cada paso que das, aunque pequeño, lleva la firma de lo eterno. Y cuando decides caminar con Dios, nada puede bloquear el destino que Él ya trazó para ti. Si esta palabra habló directo a tu corazón, si sentiste que era para ti, suscríbete ahora mismo. No lo postergues.
Únete a esta comunidad de fe donde cada mensaje es un abrazo del cielo. Aquí tu alma encontrará dirección, consuelo y compañía, porque no estás solo, no estás perdida, estás siendo guiada, paso a paso, por las manos del Padre. Hoy comienza un nuevo tiempo, uno donde tu discernimiento ya no está apagado, sino encendido por la luz de Dios.